Dale, adiós. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Continuamos. Ahora le llevo de ventaja 52%. Entonces cuando termine este video, el otro ya se cargó en mi computadora y me empieza a bajar este. Porque si no, este no me lo baja. ¿Se entendió por qué es esto? ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola. Ah, perfecto, perfecto. Sí, se escucha, se escucha. Mi imagen no está apareciendo. Ah, no aparece mi imagen porque dice, está tachada mi cámara. Ahora sí. How. Perfecto. Ahí está. Entonces ahora, ni bien termino esto, bajo los dos videos al YouTube, los pongo a bajar. Lo que me pasó ayer, que me puse a bajar los tres videitos que teníamos en YouTube, y no pude bajar los tres porque me había hecho esto, me puso una nota que decía, usted está bajando otra cosa, no le podemos bajar nada. Bueno, y así fue, como no sé dónde están, en qué nube estará eso. Me pasé todo el día buscándolo. Pero ahora le llevamos unos cuantos porcentajes de ventaja. Bueno, vamos con lo nuestro. Decía, entonces, 11 minutos más tarde, decía que el complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, ¿qué es el complejo mayor de histocompatibilidad? Son unas moléculas que están en las superficies celulares, dentro de las que encuentran moléculas de compatibilidad que no. Las células tienen más moléculas de histocompatibilidad. Compatible. Bien, no Nuestros. forma antigénica. Complemento. Ahora se los que complemento. Son libriños. No, se me cortó. Circulando en la sangre, tejidos durante un periodo. Y se presentado sobre la superficie del linfocito. Entonces, el TCR de los linfocitos, el linfocito, por ejemplo, está en un ganglio linfático, el tipo sentado mirando la tele, y de repente viene una célula presentadora, que es un macrófago que se comió, por ejemplo, un macrófago que se comió un antígeno, lo elaboró y pegó un pedacito en la superficie, viene el macrófago, como si fuera un correveidiles, y el tipo le dice, se acerca al linfocito T y ya ni siquiera le dice nada, porque el linfocito T, cuando se da cuenta que hay cuando ya lo ve venir al macrófago, con sus TCR,
empieza a olfatearlo, como quien dice. Y cuando sus TCR reconocen en la superficie del macrófago un pedacito de antígeno, el linfocito T que estaba mirando la tele automáticamente se para, se saca la camisa y se convierte en super linfocito T. No, no se convierte en nada, pero sí se convierte en un T activado. ¿Y qué hace un T activado? Empieza a replicarse y da origen a estirpes celulares como son los linfocitos T de tipo CD4, los linfocitos T de tipo CD8, los linfocitos T de memoria y linfocitos T que se llaman natural killers. O sea que, ¿cuál es el estímulo para que el linfocito haga eso? El estímulo es la unión de su TCR a el complejo mayor de histocompatibilidad unido a un antígeno. ¿Se entendió? Hay otra molécula más, y después la leen, no importa si la leen, yo les cuento que hay otra molécula más que puede presentar, aparte del complejo mayor de histocompatibilidad, que son las moléculas de tipo BL1, BL2, pero no importa, esas las dejamos, pero lo que sí me interesa es la del complejo mayor de histocompatibilidad. Entonces, el linfocito T reconoce el complejo mayor de histocompatibilidad, y eso es lo que hace que prolifere. A su vez, los linfocitos T, CD4 y CD8... Sí, murió. Profe, ahí se traba el video, ¿eh? Sí, lo sé, por eso estoy hablando lo más lento que puedo. Si se dan cuenta, si me escuchan, van a ver que estoy hablando más lento. Sí. No sé si lo notaron. No es por el alcohol que tiene mi mate. Último, desde el Natural Killer lo mencionaste y ya no se escuchó nada más. ¿De dónde? Desde que quedaste en y se hace Natural Killers. Punto. De los Entonces, 4. Los 4 tipos. A su ¿Podrás vez, repetirlos igual? Por favor. Sí, por favor. CD4 o helper o ayudador, colaborador, CD8 o citotóxico, de memoria, y NK que es natural killer. Así ya les queda en el video. ¿Está bien? Ahí está en el video, ya está anotado. Bueno, entonces, ahí están los 4 tipos. A su vez, esos linfocitos son capaces de reconocer complejo mayor de histocompatibilidad unido a antígeno, y son capaces de trabajar. Los CD4, ¿qué hacen? Los CD4, pongámosle que estaban en el ganglio linfático. Los linfocitos CD4 salen del ganglio linfático, entran al torrente sanguíneo, llegan al lugar donde estaba el proceso que se generó, y ahí por quimiotaxis sienten dónde es el proceso y se meten en el tejido. ¿Y qué hacen los CD4 en los tejidos? Lo que hacen es modular una respuesta como la de tipo inflamatorio. Fabrican citocinas y linfocinas. Es decir, secretan sustancias, citocinas y linfocinas. ¿Qué hacen estas citocinas y linfocinas? Bueno, estimulan, por ejemplo, al natural killer para que se coman lo que haya en el medio. Estimulan a las células inflamatorias. Estimulan o regulan, más que estimular, regulan el crecimiento
activación de otros linfocitos. Activan linfocitos B y los transforman en plasmocitos. Esas citocinas y quimoquinas tienen actividad quimiotáctica. Y además, a través de la sangre, estimulan la eritropoyesis. Bien, esas son las cosas que hacen los linfocitos, las citocinas que liberan los linfocitos CD4 o colaboradores. ¿Y qué hacen los CD8? Los CD8 se llaman citotóxicos. Los CD8 producen lisis celular. ¿Está bien? ¿Hasta ahí se entendió? ¿O más o menos? Perfecto. Entonces, ahí está, ahí bajó el video, ¿ve? Ya bajó el otro completo, ya me lo descargó y entonces ya lo tengo en mi máquina. Y ahora cuando termine esto, va a empezar a cargar y bueno, si todo va bien. Bueno, entonces ahí tengo, ¿para qué sirven los linfocitos? Entonces los linfocitos en última instancia, los linfocitos B me fabricaron inmunoglobulinas que hacen lo que ya vimos. Los linfocitos T se activaron por medio de células presentadoras y se transformaron en TCD4 colaboradores que promueven una respuesta local con estas cosas que acabamos de decir, citocinas y linfocinas, o linfoquinas. O bien los CD8 producen citotoxicidad, es decir, lesión de células. Los natural killer pueden directamente fagocitar o lesionar células. Y los de memoria se van de vuelta a los ganglios linfáticos y ahí se van a mirar la tele cuando termine todo. ¿Para qué? Para que la próxima vez sean ellos los que responden. A su vez, nosotros dijimos, los linfocitos B se transforman en plasmocitos y forman anticuerpos. Ahora sabemos que los linfocitos B se transforman en plasmocitos por acción de los linfocitos T, los T colaboradores. Los T colaboradores estimulan a los linfocitos B para que se transformen en plasmocitos. Pero los linfocitos B no solo se transforman en plasmocitos, sino que además los linfocitos B también forman otros linfocitos B que se llaman de memoria, que van a fabricar anticuerpos la próxima vez sin necesidad que haya mediación de los linfocitos T. Perfecto. Dicho todo esto... Profe, perdón. Sí. Entonces hay linfocitos T de memoria y linfocitos B de memoria. Exacto. Los T de memoria para actuar ellos directamente y los B para fabricar anticuerpos, para que la segunda vez haya respuesta humoral y celular contra el mismo tipo de epitope. O sea que cuando entre un virus en nuestro cuerpo por segunda vez, va a haber respuesta celular y respuesta humoral. A veces no hace falta que las dos respuestas tengan la misma intensidad o magnitud. Y a veces hay antígenos que favorecen más una respuesta humoral que una celular y viceversa. O sea que eso depende del antígeno. O sea que hay antígenos que inducen la respuesta humoral. Por ejemplo, el virus de hepatitis B favorece más la respuesta de tipo celular.
porque los antígenos del virus de hepatitis B hacen eso. Tiene que ver con la forma del antígeno, pero no importa eso, no, nada, eso habría que explayarse en eso, que igual tampoco me interesa y tendría que yo mismo leerlo porque no me lo acuerdo bien, porque eso es cada antígeno en particular hace una respuesta determinada. Bien. Ok. Bueno, ahora, bueno, este es el sistema inmune, pero el sistema inmune está todo fenómeno, está para hacer el bien, no para hacer el mal. Nosotros estamos hablando de enfermedades. ¿Cómo es que puede causar el sistema inmune enfermedades? Bueno, puede causar enfermedades de 3 maneras diferentes, básicamente. Una, por exceso de respuesta. Eso llaman reacciones de hipersensibilidad. 2, pueden causar trastornos por falta de respuesta. Eso se llama inmunodeficiencia. Y 3, pueden causar daño por error en la respuesta, en el reconocimiento de epitopes. Eso se llama autoinmunidad o enfermedades autoinmunes. ¿Se entendió? El concepto es muy fácil, ¿no? Hipersensibilidad, una respuesta en más. Inmunodeficiencia, una respuesta en menos. Y autoinmunidad es una respuesta equivocada. ¿Está bien? Hay una forma más, a veces el cuerpo fabrica una proteína que son como anticuerpos pero fallados. Y esa proteína de esos anticuerpos fallados se suelen depositar en los tejidos y se llama amiloide. ¿Está bien? Por ahí alguna vez se escuchan la enfermedad de amiloidosis. Bueno, la amiloidosis es una enfermedad en la cual el cuerpo fabrica anticuerpos, no es que están errados contra los que lo fabrican, sino que son anormales. Fabrican una proteína que es de tipo anticuerpo, pero que no tiene función. Y la fabrican y se deposita. Entonces, nada. Pero cuando pasa eso genera esta enfermedad que se llama amiloidosis. De esa no vamos a hablar nada. De lo otro vamos a mencionar una palabrita de inmunodeficiencia, nada, porque no nos compete hablar de inmunodeficiencia en particular. Una palabrita de hipersensibilidad les digo. Y de autoinmunidad también vamos a decir una palabrita, porque tiene que ver con cosas que vamos a ver. La hipersensibilidad consiste en una respuesta en más. ¿De acuerdo? Es como si la respuesta inmunológica llega al punto que nos produce un daño, o está actuando de una manera que nos produce un daño, pero está actuando. Y está actuando contra algo supuestamente correcto. Bien. La hipersensibilidad puede ser de 4 tipos. De tipo 1, de tipo 2, de tipo 3 o de tipo 4. Así se llama. Hipersensibilidad de tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. En la tipo 1, el daño se produce porque aparecen en el organismo sustancias que se llaman vasoactivas y espasmódicas, es decir, que producen vasoconstricción y espasmo de músculo liso, como por ejemplo el bronquial. Esas sustancias vasoactivas, la más importante de esas, digo la más importante, así no, porque queda poco tiempo ahí, la más importante de esas es la histamina. La histamina la fabrican unas células de la sangre que la tienen guardadita, que son los basófilos y los eosinófilos. Y tienen guardada la histamina en unos granos, la tienen guardada. Cuando la inmunoglobulina E se une a la superficie de estas células liberan histamina. Y la histamina produce vasoespasmo,
espasmo, ¿sí? Yo dije, perdón, vasoconstricción, al revés, vasodilatación. Son vasodilatadores y producen espasmo de músculo liso, que no es el vascular. Entonces pueden producir espasmo de músculo liso no vascular, por ejemplo, los bronquios se contraen y se cierran. O bien hay vasodilatación tan importante que se empieza a formar edema local. Esas son las reacciones, por ejemplo, como las de la alergia. Una alergia alimentaria. Una alergia alimentaria, comí un alimento que tiene un epitope que estimula la fabricación, la liberación de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E estimula a los mastocitos y a los eosinófilos. Estos liberan histamina y la histamina corre por el torrente sanguíneo. Cuando llega a nuestros bronquios, por ejemplo, hace que se contraigan nuestros bronquios y tengo dificultad para respirar, por ejemplo. O pueden producir edema, y entonces edema local, o edema en algún otro lado, y entonces, por ejemplo, se nos puede cerrar la garganta porque se hace edema en la mucosa de la laringe, por ejemplo, para que se entienda. Pero entonces no producen vasodilatación, producen espasmo. No, sí, espasmo de músculo bronquial y vasodilatación. ¿Se entendió? Espasmo, por ejemplo, del músculo bronquial. Solo del músculo. Claro. Miren, la vasodilatación la pueden ver facilísimo. ¿Qué color se pone la piel cuando aparece una alergia? Hello. Profe, se cortó de nuevo. Sí. ¿Qué color se pone? Yo pregunté, ¿qué color se pone la piel cuando hay una alergia? Roja. ¿Roja o azul? En el mejor de los casos, roja antes de ponerse azul, porque cuando se ponga azul va a ser porque ya está. Problema. No, se pone roja. Mirá, tengo una alergia. ¿Y cómo sabes? Mirá estas ronchas que me salieron en la piel. O sale una roncha en la piel y dice, che, ¿no será una alergia eso? ¿No lo escucharon nunca? Sí, lo han dicho, de hecho. ¿O no? Sí. Bueno, ¿y quién creen que pone roja la piel? La histamina que produce vasodilatación. ¿Está bien? Bien. Cuando se corta, cortamos donde quede. Y seguimos en la próxima charla, que va a ser el día miércoles, a las 21. ¿Está bien? Ok. Muy bien. Bueno. Entonces decía, la hipersensibilidad puede causar este tipo de reacciones, la hipersensibilidad de tipo 1, que como son las alergias. Alergia a alimento. Comí una cosa, comí chocolate y me broté todo. Y bueno, ¿cómo es que me broté todo? Me broté todo porque hay histamina circulando en mi organismo y en mi piel produce vasodilatación local en distintos lugares y se me forman esas placas rojas de vasodilatación local. ¿Sí? Y además se liberan de los gránulos sustancias que producen picazón, y entonces me rasco. Alergia, hipersensibilidad de tipo 1. Daño que puede ir desde una ronchita miserable hasta la constricción de la laringe que nos puede, o de la vía aérea que podría producirnos la muerte. ¿Está bien? Bien. La hipersensibilidad de tipo 2 está mediada directamente por anticuerpos de tipo IgG e IgM, o sea, inmunoglobulinas. Los anticuerpos, esas inmunoglobulinas, inducen la actividad del complemento, inducen la actividad de células inflamatorias, las estimulan, principalmente de células inflamatorias más que de complemento, de células inflamatorias, y entonces se producen procesos inflamatorios que dañan tejido, que no tendrían que estar ahí. Es decir, se produce una inflamación en un tejido que no tendría que haberse inflamado. ¿De acuerdo? Por acción de inmunoglobulinas de tipo G e inmunoglobulinas de tipo IgM. Estas inmunoglobulinas pueden directamente dañar células nuestras inclusive.
pueden dañar propias células nuestras. O sea que producen un proceso inflamatorio y además pueden dañar nuestras propias células. Bien. La hipersensibilidad de tipo 3 está dada por la formación de inmunocomplejos. O sea que lo que produce el daño es el complejo antígeno-anticuerpo, el inmunocomplejo. El inmunocomplejo, que lo teníamos dibujado por algún lado, bueno, era ese, no sé dónde teníamos, qué sé yo, que me lo quita por todos lados. Acá, el inmunocomplejo ahora es el inmunocomplejo, puede pasar que se deposita en tejidos y ese inmunocomplejo inicia la activación del complemento. Activa principalmente el complemento. Y el complemento genera una especie de respuesta inflamatoria, porque ustedes se acuerdan que el complemento estimulaba la fagocitosis, o sea, era opsonización lo que hacía, estimulaba la fagocitosis, produce lisis celular, estimula la actividad de los anticuerpos. Entonces, como consecuencia de activación del complemento, se genera lesión. ¿Por qué? Porque el inmunocomplejo que no debiera haberse formado, cuando se forma, o se forma en el lugar inadecuado, entonces eso produce daño. Por ejemplo, tienen una angina, tengo angina, ¿qué pasó? Abra la boca, tengo placas amarillas en mi garganta, tengo una angina con placas en la garganta. Bueno, la angina la produjo un germen. A consecuencia de que el germen estuvo en mi mucosa, la mucosa de mi boca, de mi garganta, se generó, a raíz de eso, mi cuerpo generó anticuerpos contra sustancias que fabricaron esas bacterias que estaban ahí, o contra las propias bacterias. Fabriqué anticuerpos. Bien. Los anticuerpos cumplieron su función durante el proceso infeccioso, pero el proceso infeccioso terminó y quedaron circulando complejos antígeno-anticuerpo por mi sangre. Cuando los complejos antígeno-anticuerpo pasan por mi riñón, no debiera pasar nada si los anticuerpos son poquitos. Alguno quedaría atrapado, nada. Pero si son muchos, se pueden quedar atrapados en el riñón y producir en el riñón un proceso inflamatorio que no tenía por qué haberse formado. Me daña mi riñón y tengo una glomerulonefritis, o sea, una inflamación del glomérulo de mi riñón, por un proceso que no tenía nada que ver, si el riñón la infección no estaba en el riñón. ¿Se entendió lo que digo? Un daño en mis riñones por un proceso que tenía en la garganta. Los complejos inmunológicos antígeno-anticuerpo se depositaron en el riñón y generaron un proceso inflamatorio allí. Daño, entonces, por acción de complejos antígeno-anticuerpo. Por último, de esta serie, la hipersensibilidad de tipo 4, y con esta corto, aunque no nos corte, lo corto ahí, listo, si nos da el tiempo, y ya ahí termino. La hipersensibilidad de tipo 4 es la que está mediada por células, se llama también hipersensibilidad de tipo celular o mediada por células.